Buenas tardes. Mi nombre es Laura Campos Espinosa. Soy funcionaria de la Intendencia de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Vamos a dar inicio a una charla explicativa sobre la aplicación por primera vez de lo dispuesto en la reforma parcial a la metodología RJD 163-2011 de plantas eólicas nuevas mediante la resolución RE 0110 JD 2023 del 15 de noviembre del 2023. Todo esto tramitado bajo el expediente ET 003-2024. Les aclaro que esta actividad es una iniciativa del ARECEP que tiene como finalidad aclarar dudas y consultas respecto de la propuesta, para que de esta forma puedan presentar posiciones en la audiencia pública debidamente informados y habiendo aclarado cualquier duda o consulta que tuvieran de la propuesta. Esta es una etapa diferente a la audiencia pública. Es meramente informativa y para resolver las dudas que tuvieran, por lo que se les recuerda que en caso de que quisieran presentar una posición, no sería por este medio, sino que deben presentar las posiciones por los medios que han sido señalados en la convocatoria y en la audiencia pública del día martes 5 de marzo del 2024. Esta exposición de la propuesta se va a subir el día de mañana en la página web institucional y se recibirán dudas y consultas al correo consejero@arecep.go.cr hasta el jueves 15 de febrero del 2024. Como parte del marco normativo tenemos la Ley 7200 de Generación Eléctrica Autónoma Paralela, la Ley 7593 de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, metodología aprobada RJD 163 2011 y sus reformas, con la última reforma aprobada con la resolución RE 0110 JD del 2023. Tarifa de referencia vigente RE 0111 IE 2023 del 6 de octubre del 2023. Todo bajo el expediente público ET 003-2024. Resumen de los cambios introducidos a la reforma parcial a la metodología RJD 163-2011 son los siguientes. El monto de la inversión unitaria se calcula la cantidad de desviaciones estándar del conjunto de valores promedio del costo de inversión unitaria a incorporar en el cálculo del límite inferior de la banda tarifaria, cumpliendo el siguiente criterio. X igual a Y-1, sujeto a la restricción de Y mayor a 0. Para la definición de la banda tarifaria del límite inferior, que se calcula como el valor del costo unitario promedio de la inversión unitaria menos el monto correspondiente a la cantidad de desviaciones estándar multiplicado por la desviación estándar. La metodología tarifaria establece la fórmula de la banda tarifaria, como se muestra en pantalla, lo cual se compone de las siguientes variables: CE como costo de explotación, CFC costo fijo de capital y E como expectativas de venta de energía. La banda tarifaria es por industria, la cual nos da un límite inferior y un límite superior. Y a la vez existen procedimientos para calcular cada variable. En relación con el cálculo de las variables que componen el cálculo tarifario, tenemos las expectativas de venta, por sus siglas E, en la cual se utilizaron únicamente los datos de las plantas que generaron energía en el año respectivo. De acuerdo con la metodología tarifaria, se utilizaron los datos del último quinquenio sobre el cual ARECEP posee información real. Asimismo, en lo que corresponde a la información sobre la cantidad de energía generada por planta y la capacidad contratada por el ICE, se utilizó la información de los informes anuales publicados por el Centro Nacional de Control de Energía.
Por su parte, en el caso de las horas en operación reales entregando energía al ICE por planta, se determinaron a partir del total de energía vendida al ICE para cada año, entre la capacidad contratada por el ICE para cada planta respectiva. Las horas en operación reales entregando energía al ICE se calculan en relación con la capacidad contratada y la energía generada para venta al ICE. Al aplicar la fórmula para su determinación del factor de planta, su resultado es 1. Continuando con la variable expectativas de venta, la fórmula metodológica la podemos ver en pantalla, en donde las variables que lo componen serían E, ventas anuales, cantidad de energía, C, capacidad contratada promedio de las plantas en megawatts, H, cantidad promedio de horas anuales reales en la que las plantas estuvieron en operación entregando energía para venta al ICE en los últimos 5 años, y FP, factor de planta promedio de los últimos 5 años de las plantas utilizadas para el cálculo. Continuando con las variables que componen el cálculo tarifario, tenemos los costos de explotación por sus siglas CE, los cuales se consideran los costos variables y fijos que son necesarios para mantener y operar una planta en condiciones normales, sin incluir gastos de depreciación, gastos financieros o impuestos asociados a las utilidades y las ganancias. Se utilizan los datos de costos y gastos de la contabilidad regulatoria para el periodo con corte de diciembre de 2022. Para las plantas generadores privados que componen el sector de plantas eólicas nuevas, se excluyeron rubros de costos que no fueron debidamente justificados por las empresas o que se consideran ajenos a la prestación del servicio a la luz del artículo 32 de la Ley 7593. Variable costo fijo de capital, por sus siglas CFC. Lo que busca es garantizar a los inversionistas retornos comparables con los que se podrían obtener en otras inversiones con el nivel de riesgo similar a efectos de hacer atractiva la alternativa de participar en el desarrollo de la planta. La fórmula la podemos ver en pantalla, en donde M sería el monto de la inversión unitaria, FC el factor de inversiones. Inversión unitaria M, que sería el costo de inversión, representa los costos totales necesarios para construir una planta de generación en condiciones normales. Estos costos de inversión se estimarán a partir de una muestra de al menos 20 plantas eólicas, que se componen de la siguiente manera: convocatorias del ICE 01-2012 y 02-2014, proyectos latinoamericanos y contabilidad regulatoria. El factor de inversiones, por sus siglas FC, es un factor que refleja un valor medio de la rentabilidad de la inversión aplicable durante la vida económica del proyecto y depende de lo siguiente: el nivel de apalancamiento, relación deuda-capital propio, la rentabilidad sobre los aportes de capital, la tasa de interés, la vida económica del proyecto, el plazo de la deuda y el contrato y la edad de la planta. En relación con las fuentes de información para el cálculo de los componentes del factor de inversión, tenemos los siguientes: apalancamiento, la contabilidad regulatoria de ARECEP y convocatorias del ICE, la rentabilidad, el CAPM, la tasa de interés sería el promedio de los últimos 60 meses del Banco Central de Costa Rica, la vida económica del proyecto 20 años, el plazo de la deuda 20 años y la edad de la planta 0 años. Como parte de la estructura tarifaria tenemos la moneda, dólares, parámetros adimensionales, estación alta y baja, y la definición de la banda tarifaria como límite superior, el costo unitario más una desviación estándar; como límite inferior, el valor del costo promedio de la inversión unitaria menos el monto correspondiente a la cantidad de desviaciones estándar multiplicado por la desviación estándar.
según la reforma parcial mediante la resolución RE 0110 JD 2023 del 15 de noviembre del 2023. Como parte de la propuesta tarifaria para eólicas nuevas bajo el expediente ET 003-2024, tenemos la estructura tarifaria. De acuerdo a la estación, alta y baja, horario mínimo, promedio, máximo y su correspondiente tarifa, como lo muestra en pantalla. Asimismo, continuando con la propuesta tarifaria, tenemos la banda tarifaria para plantas privadas eólicas nuevas, como se muestra en pantalla, en el cual se tienen todas las variables y como un mínimo, un promedio, un máximo con el siguiente precio. Mínimo $0,0321 por kilowatt hora, un promedio de $0,09508 por kilowatt hora y un máximo de $0,10473 por kilowatt hora. Para finalizar, tenemos los datos relevantes. El expediente LT 003-2024. La audiencia pública virtual se llevará a cabo el 5 de marzo del 2024 a las 5:15 p.m. Toda la información la pueden ver en la página institucional www.arecep.go.cr, asimismo como las dudas y consultas a consejero@arecep.go.cr hasta el 15 de febrero del 2024. Gracias por su atención. Feliz tarde.